Amigos del repaso, gracias por continuar con nosotros y un altísimo honor recibir ahora en nuestro set al emblemático líder sindical, don Rafael Pepe Abreu. Yo decía, don Pepe, que presentarlo a usted es una de las presentaciones más fáciles que hay para un periodista, porque nada más tiene que decir Pepe Abreu está con nosotros y ya. La gente ya conoce su trayectoria, conoce los temas que maneja y sabe también cuáles son los temas a desarrollar. Bienvenido, don Pepe. Bueno, Israel, encantado de estar contigo en repaso y espero repasar bien todo lo que signifique de importancia para, sobre todo la población trabajadora que nos sigue. Su trayectoria nos asegura que habrá un buen repaso. Así es, así es. Vamos a comenzar con lo más reciente. En esta semana, el pasado miércoles, hubo una manifestación multitudinaria ante la Torre de la Seguridad Social. Ahí hubo un grupo de profesores, médicos, trabajadores en sentido general que pedían, la consigna era sencilla, eliminación de las ARS y eliminación de las AFP. Suena atractivo, suena interesante porque de alguna manera todos tenemos una queja contra el sistema de seguridad social. Sabemos que desde la central sindical se oponen a esta medida tan radical. ¿Cómo podemos sintetizar la posición de la CENUS ante este pedido de ellos? En primer lugar, decir que el hecho de que un periodista de su categoría diga que fue una manifestación multitudinaria, solo eso debe llamar la atención de la autoridad y preguntarse, ¿por qué es multitudinaria? ¿Por qué tanta gente acudió? ¿Qué pasa? Lo hace por lo que usted está diciendo. Cada quien tiene una queja distinta sobre el sistema. Quizá la diferencia sea el modo de encauzar el reclamo. Ahora bien, no quisiera, como confederación, que las autoridades se muestren eso como el que ve llover. Que miren para otro lado. Es correcto. Y que las AFP y que las ARS, entonces se toman eso como un canto a la bandera y se acabó. Si eso ocurre, usted tiene que pensar que debe ponerle atención al tema y ver de esos planteamientos que se hacen en esa manifestación multitudinaria, cuáles son incausables. Es extremo pedir la eliminación, Israel, porque aquí tenemos que reconocer, porque no somos extraterrestres, ¿no? Que en República Dominicana de verdad un sistema mixto, en lo que coexiste, ¿entiendes? Un ente de acción privada y otro de acción pública. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que lograr que las instituciones encargadas de regir el sistema sean suficientemente fuertes, Israel, para, si usted está en el privado y yo estoy en el público, ambos nos sintamos protegidos. Muy pobre ha sido el papel de la CISALRIL en este proceso, muy pobre, pobrísimo. ¿Usted me entiende? Entonces ese papel pobre tiene que ser distinto, porque si ese papel fuera el papel que corresponde, ¿verdad?, a una defensoría real, ¿verdad?, de quienes deben estar representados por la institución encargada de proteger a aquel que en salud, por ejemplo, está en la ARS de carácter público, SENASA, por ejemplo, pero también de proteger a los que están en cualquier ARS del sector privado, pero también de la atención a aquellos que están, por ejemplo, en el régimen subsidiado, y no fuera, como hasta ahora ha sido, una institución eminentemente burocrática que se encarga sencillamente de la modalidad de pretender un seguimiento a los temas que a veces se torna inclusive en un seguimiento que la gente lo ve a veces como complicidades con muchas de las cosas que ocurren en el sistema. Sí, hay muchas quejas. Las quejas son, estamos hablando de que
hay recetas que la devuelven por una tilde que le falta una letra, por un acento, y eso indigna, eso indigna. Y también cuando se repasa el tema de las pensiones. Israel, y cuando a usted le ponen, por ejemplo, muchos casos que uno ve, un medicamento de funcionamiento continuo, que es continuo, ¿verdad? Un hipertensivo de eso. Y usted se encuentra con que usted va y le dicen que eso no hay ya su fondo. Ah, ya lo agotó. Fondo de impuestos, usted lo agotó en 2 veces, ¿verdad? Que lo usó, pero me está diciendo que de uso continuo. Sí. Entonces tú no me lo puedes agotar en dos consumos, compras, sí, en dos compras. ¿No? Entonces, eso pasa. Entonces, cuando usted hace reclamo, es una vuelta burocrática por aquí, por allí. Entonces, así la verdad, que no podemos seguir, y cuando nos trasladamos, como usted dice, al tema de las pensiones, nos ocurre muchas veces que, si bien usted dice, bueno, nosotros hemos construido un sistema en la República Dominicana donde tenemos ahí 800.000 millones, 600.000 millones, lo que sea, ¿verdad? Tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es el tema fundamental? El tema fundamental es el asegurar la tasa de reemplazo que ese sistema va a compensar, ¿verdad?, a los trabajadores que han contribuido a la construcción de las pensiones con sus aportes, ¿verdad? Tanto de las empresas como del propio trabajador. Es decir, ¿cuál es la tasa de reemplazo? Entonces, muchas veces esa tasa de reemplazo está indefinida, o sea, nadie puede definir, la propia AFP inclusive no la definen, ellos hablan en sentido general, genérico, pero no definen la tasa de reemplazo. Entonces, eso crea, y lo hemos dicho nosotros mucho, inquietud, porque la persona, el ser humano, una de las cosas que más le preocupa, Israel, es no tener certidumbre sobre el futuro, es decir, sobre el futuro. Genera ansiedad. ¿Qué pasará conmigo? O sea, tener la ansiedad de no saber qué pasará conmigo. Es decir, si yo trabajo 20 años, 25, 30, ¿cuál es mi futuro? O sea, la gente tiene que tener certeza de cuál es eso. Y nosotros hemos dicho entonces que hay que aprovechar, Israel, ahora que estamos en la discusión sobre la modificación de la ley, que tenemos inclusive 2 escenarios. Tenemos el Congreso con una comisión bicameral, y tenemos el Consejo Económico y Social con una mesa temática. Entonces, todo este esfuerzo, ¿verdad?, hay que conjugarlo, hacer que confluyan para que saquemos una ley que supere la actual. Que hace tiempo la actual debió haberse revisado. Que hace tiempo, ¿verdad? Era mandato incluso. Era mandatorio 10 años. Tenía un plazo. En el 2011. ¿Y tenemos ya cuánto? Tenemos pasamos ya 21 por 10 años. 21 años en esto, ¿verdad? Entonces, es tiempo de que sencillamente actuemos y hagamos eso. Por eso nosotros decimos que a lo mejor los modos de reclamo son distintos, porque mientras estos sectores, nosotros respetamos su derecho a hacer esa manifestación, cosas así, nosotros lo pensamos desde otro ángulo. Decimos, no, nuestra metodología como confederación es ir a las mesas del diálogo, mientras el diálogo se nos permita y haya posibilidad de escucha, ¿verdad?, y de que se ponga atención y buscar vías de solución con las negociaciones directas, grado a grado, etcétera, etcétera, por la vía tripartita. Nosotros consideramos que debemos siempre agotar esos procesos. Nunca nos podemos cansar de dialogar, nunca. Esa es la verdad. Entonces, Pepe, cambiando de tema, la semana pasada se hizo un anuncio muy importante que fue la formalización del trabajo doméstico en la República Dominicana. Eso es conforme a convenios internacionales que el país había suscrito de hace muchísimo tiempo, me parece el convenio 189 de la OIT. Esto generó un mar de opiniones y me gustaría conocer su opinión, porque una de ellas entendía que se había, y lo tituló así incluso un importante medio, se habían industrializado los hogares dominicanos. Y que al final esto iba a impactar negativamente en los más pobres, que son quienes pueden contratar de manera verbal a una persona por el trabajo doméstico, y quizás una persona puede tener 2 y 3 trabajos
al mismo tiempo ganando más de los 10.000 pesos que pone la ley, que pone a la disposición. Sí, Israel, no, hemos escuchado bastante eso y no nos sorprende, porque usted sabe bien que toda construcción de derecho siempre trae como consecuencia inquietud, preocupación, etcétera, etcétera. Es gente que no debía tener ese comportamiento, por lo siguiente. Ese convenio 189 tiene 12 años dando vueltas, desde que se aprobó en Ginebra, para los 184 países que componen OIT. O sea que es un convenio de característica mundial. Lo que pasa es que los gobiernos que se comprometen a aplicarlo deben ratificarlo. Y la República Dominicana lo ratificó. Y por eso el convenio es mandatorio, de obligatorio cumplimiento. Israel, hay que ver lo que significa el trabajo doméstico y lo que ha sido históricamente el trabajo doméstico. Usted es una persona joven, pero usted sabe que aquí existió un líder sindical que se llamó Mauricio Báez. Claro. Nació en San Cristóbal, pero se desarrolló en San Pedro de Macorís, porque en San Pedro de Macorís era que estaban los ingenios. Y en el año 1946 se hizo una huelga en Romana. Era el ingenio más grande y se hizo una huelga ahí. Mauricio Báez estaba, ¿verdad?, en esa huelga, junto con otros. Y uno de la consigna 6 de esa huelga era, o sea, el punto 6 que demandaban, ¿usted sabe cuál era? Derecho para la trabajadora doméstica. Wow, desde el 1946, ¿verdad? Una persona que nació en el 46 debe tener hoy como, ¿cuántos años? Como 80 y pico, 82. 75 años. 75 años, bueno. Entonces, Israel, ellos, fíjense, con esa huelga, con la presión de esa huelga, se logró entonces que en el 1951, Trujillo, en el código Trujillo, comenzara a incluir en ese código, derecho tímidamente para la trabajadora doméstica. Y se comenzó a reconocer el derecho de la trabajadora doméstica a tener un salario. ¿Usted sabe lo que pasó, Israel? Que decía que la trabajadora doméstica debía recibir un pago en dinero y que lo que consumieran en la casa era el 50% de ese pago. O sea, si usted le daba comida, eso es 50%. Ahora, ¿cuál es el pago? No lo definía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted le podía pagar 2.000 pesos, 3.000 pesos por un mes y estaba bien. Mauricio Báez hace una carta, había un periódico que ellos publicaban que se llamaba El Federado. Y Mauricio Báez hace una carta en ese tiempo y la manda al Federado porque Mauricio Báez era periodista empírico, pero periodista. Y él escribe esa carta y en la carta él pone lo siguiente, Israel. Las trabajadoras domésticas deben agremiarse porque trabajan, así puso él, de 6 a 9 de la noche. Por paga que van de 3 a 4 centavos. 3 a 4 centavos. Y para colmo, tienen que lavar, planchar, fregar, etcétera, etcétera, cocinar. Y trabajan sin horario. Fíjense que en el 51, ellos hacen la huelga en el 46 y consiguen de Trujillo, ¿verdad?, que era un tirano, por supuesto, que se incorpore al Código Trujillo ese derecho. Un avance en ese mínimo. momento. En ese tiempo era un gran avance. Claro. En el Código actual de 92, ¿qué conseguimos nosotros? Que las trabajadoras domésticas tuvieran derecho a vacaciones y regalía pascual. Ahora, no conseguimos un mínimo. En el código vigente. ¿Y lo pelearon aquella vez? Se peleó, pero no se puso. Se puso lo mismo que tenía el Código Trujillo. Y se dejó así, solo porque el deducible de la alimentación está también en el Código de Trabajo. Ahora, Exacto. que es lo mismo que tenía el Trujillo. En aquella ¿Te vez. entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, Israel, ocurre que se consiguió ese derecho, ¿verdad? Vacaciones y regalías, pero sin definir salario. ¿Qué quiere decir eso? Que usted le paga 3.000 a una gente, bueno, el doble sueldo son 6.000, ya. No hay más compromiso, ¿verdad? Y las vacaciones. Las vacaciones, los 14 días. Pasa lo mismo, las 14 días, pero en base al salario que usted le pague, porque el salario lo puede decidir la persona, no hay régimen de salario. ¿Qué pasa? Nosotros después del convenio, de este convenio, las mujeres
de aquí, de las confederaciones sindicales, y especialmente partiendo de que nosotros fundamos en el 1989 una institución que se llama Asociación de Trabajadores del Hogar, que es afiliada de la confederación nuestra, que preside doña Victoria García. Es una mujer de muchísimos años, Sí, bregando una con esa señora muy dulce. Exactamente. Entonces Victoria, que persigue esa asociación, junto con nosotros, acompañamos todo ese proceso, conseguimos lo del código actual, pero, solo a través del convenio, cuando la República Dominicana los ratifica, se logra incorporar derechos que antes no existían. ¿Cuáles son esos derechos? Uno, el derecho a que haya un mínimo definido. Que son los 10.000 pesos que se definió ahora. Israel, que es un piso mínimo. Todo el que gane más de eso, sencillamente no se le puede bajar el salario. Como son todas las tarifas, usted sabe que una tarifa salarial X de los trabajadores del sector privado no sectorizado, usted lo que le pone es un piso mínimo. Pero si gana más en cualquier empresa, no, gloria a Dios, nadie lo puede bajar. ¿Entienden lo que? Entonces, así pasa con ella. Lo que hacemos es poner un mínimo. ¿Por qué? Porque el mínimo cotizable a la seguridad social son 10.000 pesos. Y para que ellas puedan ingresar al sistema de seguridad social, tienen que tener un mínimo cotizable. Y ese mínimo son los 10.000 pesos. Entonces, se incorpora además la trabajadora doméstica al régimen de seguridad social para tener derecho a salud, tener derecho a pensión, aunque sea una pensión solidaria, pero para tener derecho también a la protección de riesgos laborales. Pero la preocupación de muchos es que esta nueva disposición pueda fortalecer lo que hemos estado viendo en los últimos años, que es la tercerización de ese servicio, que al final una persona contrata una compañía para que le limpie en la casa, le atienda los asuntos del hogar, y esto vaya a afectar entonces a personas que por un tema de facilidad, de informalidad propia de la economía dominicana, se dedicaban a esas funciones. Sí, si ocurriese ese hecho, ¿verdad?, que puede pasar, siempre lo importante es que independientemente de que sea desde una compañía o de una contratación directa, como quiera, habrá un régimen para el servicio doméstico. Lo importante es, Israel, tener ese régimen formalizado para que se permita que a la hora de un retiro, por ejemplo, una persona como esta no se quede totalmente desamparada. Porque además hay que tomar en cuenta esto, Israel. El sistema de seguridad social, a propósito de lo que hablábamos ahorita de la manifestación, tiene un problema. Y es que tiene una gran franja de trabajadores fuera de él. ¿Por qué? Porque son informales. Fíjese que el trabajo doméstico es un trabajo de dependencia, porque una trabajadora doméstica es dependiente de un patrón, de una patrona que la contrata, pero sin embargo es informal, con todo y eso es informal. Pero fíjese que hay otros trabajadores que son informales, son independientes y no están bajo régimen de seguridad social. Usted ve los taxistas, los motoconchistas, los vendedores ambulantes, los vendedores estacionarios, ninguna de esa gente está en el sistema. Y usted se pregunta, ¿cuántos son esas personas? Y cuando usted pregunta, usted se da cuenta que eso puede ser un 54% o 55% de la mano de obra. Inclina la balanza en cualquier... Inclina la balanza, ¿verdad? Entonces, mientras esas personas estén fuera, usted ve lo que estamos luchando, en lo que hablábamos en la introducción, social, de esa primera pregunta que usted hizo. Mire, mientras todo eso quede atrás, no hay sistema de seguridad social, porque esa gente tiene que ser regulada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que una puerta para comenzar un proceso hacia regular a esos trabajadores independientes o subordinados, informales, es por la vía de que un sector como este, como la doméstica, pueda ingresar al sistema, porque a partir de ella, usted verá que otros vendrán y será mucho más fácil afiliarlos. Entonces, a mí a veces me desencanta ver a personas, por ejemplo, como haciendo tipos de pronunciamiento, estableciendo como que eso va a significar una hecatombe en el país. Mire, hermano, tiene que entender esto, para la gente que está diciendo eso. Si usted tiene un sistema de salud que lo protege, un sistema de pensiones que lo protege, un sistema de riesgo laboral que lo protege, usted no puede pretender
que quien a usted tiene en su casa, cocinándole, fregándole, atendiéndole a los niños, un anciano, está desprotegido. Entonces no tenga esa protección. Don Pepe, ¿Qué negocio es? finalmente el CONEP Sí. ha llamado voluntariamente a las empresas a que reajusten el salario. ¿Cómo va eso? Y si usted cree que según la tradición del empresariado dominicano, voluntariamente eso se pueda lograr. El CONEP hizo una declaración de prensa y yo he dicho, esa no es una propuesta, es una declaración, porque las propuestas se hacen o en el comité de salario o en el consejo consultivo o se hacen grado a grado, de manera directa. Y ellos no han hecho nada de eso. ¿No le han enviado una comunicación? ¿No han pedido la reunión del comité? Esa fue una reunión, esa fue una declaración efectita nada más. Pero en el fondo no podemos dar eso como un hecho. La tarifa vence en julio del año 2023. Ahí será mandatorio discutirlo. Si los empresarios fueran otros, y no fueran como son, ellos dijeran, ¿verdad? Bueno, ahora que hay una inflación admitida por ellos mismos, vamos a hacer una revisión salarial, un ajuste, Israel, y dejemos pendiente, ¿verdad?, la continuación del proceso para el año 2023, julio, y entonces continuáramos y así se fuera haciendo en este país aumento progresivo de salario que hicieran que pudiéramos ir poco a poco recuperando el poder de compra de salario real de hace 20 años en República Dominicana, que es lo que tenemos atrás. Pero ese no es el tipo de empresario que tenemos nosotros, salvo contadas excepciones. Usted dice si fueran otros y no fueran como son. Exactamente. ¿Cómo son? Adiós, gente que no entienden que si sus trabajadores tienen capacidad de compra y su capacidad de compra aumenta, entonces la disponibilidad de recursos en manos de esa población trabajadora se revierte a favor de las propias empresas. Ellos nunca, el empresario dominicano, mayoritariamente, no todos, nunca han entendido eso y siempre han basado toda su estrategia, más que otra cosa, en los bajos salarios. Bueno. Don Pepe Abreu ha estado con nosotros. Don Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Viejo, fue un muy buen repaso a la actualidad sindical y laboral de la República Dominicana. Gracias por habernos acompañado. Y ustedes no se muevan, que todavía queda mucho más contenido. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama.